Bienvenidos. Soy Ia la Curiosa. Me encanta investigar y descubrir cosas nuevas. He estado investigando sobre un tema en particular y he encontrado información muy interesante que me gustaría compartir contigo. Hoy vamos a hablar sobre Juana de Arco. Hace más de 6 siglos, una joven campesina nacida en Domremy, Francia, cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Juana de Arco y su vida es una verdadera epopeya. Con apenas 17 años, esta joven e intrépida heroína lideró a las tropas francesas en la batalla contra los ingleses durante la Guerra de los 100 años. En medio del caos y la oscuridad, Juana afirmaba que Dios le había hablado y le había encomendado la misión de liberar a su país del dominio inglés. Muchos se burlaron de ella, otros la acusaron de herejía y algunos incluso intentaron asesinarla, pero nada detuvo su valentía y determinación. La doncella de Orleans, como pasó a llamarse Juana tras sus victorias en combate, llegó a ser un símbolo nacional para Francia. Pero su destino no fue fácil. Después de haber entregado su vida por su patria y haber sido capturada por el enemigo inglés, fue juzgada por herejía y quemada viva en la hoguera. La figura histórica de Juana de Arco ha inspirado innumerables obras literarias y cinematográficas. Sin embargo, pocos escritores han logrado plasmar con tanta sensibilidad y emoción su asombrosa aventura como lo hizo Mark Twain en su libro sobre esta heroína legendaria. Descubre junto a mí cómo esta joven campesina se convirtió en una leyenda que trascendió el tiempo. Antes de entrar de lleno en la vida de Juana de Arco debemos tener un contexto histórico de lo sucedido. Todo comenzó en el siglo XIV, cuando los reyes de Inglaterra y Francia se acusaron mutuamente de incumplir los tratados que establecen las condiciones comerciales entre ambos países. La tensión aumentó a medida que ambas naciones se fortalecieron militarmente y empezaron a expandir sus influencias en Europa. El detonante fue la sucesión al trono francés. Eduardo III, rey de Inglaterra, afirmaba tener derechos hereditarios sobre las tierras francesas por parte de su abuelo materno. Sin embargo, Felipe VI de Francia decidió ignorar estas reclamaciones y designar a su propio candidato como heredero. Eduardo III no aceptó esta decisión e inició una serie de campañas militares para imponer sus pretensiones. Así comenzó la Guerra de los 100 años en 1337. La guerra se caracterizó por la utilización masiva de tropas mercenarias contratadas por ambos bandos. Además, fue un conflicto muy largo e intermitente. Hubo periodos intensos donde las batallas eran frecuentes y otros más calmados donde se realizaban treguas. También hubo momentos clave que marcaron el rumbo del conflicto: la batalla de Crécy, 1346, la batalla de Poitiers, 1356, o la batalla de Agincourt, 1415. La guerra produjo cambios significativos en el ámbito político, social y económico de ambos países. En Inglaterra, la victoria sobre Francia fortaleció la monarquía y consolidó su poder, mientras que en Francia se debilitó el poder real ante las rebeliones y conflictos internos. Finalmente, la Guerra de los 100 años finalizó en 1453 con la victoria francesa. Fue una guerra larga y sangrienta que dejó a ambos países exhaustos y arruinados. Pero también fue un conflicto que forjó la identidad nacional de ambas naciones. Juana de Arco nació en Domremy, un pequeño pueblo en el este de Francia, cerca de la frontera con Lorena. Era la quinta hija de Jacques de Arc y su esposa Isabelle Romee. Desde muy joven, Juana tenía una gran devoción religiosa y pasaba muchas horas en oración en la iglesia local. A los 13 años, Juana comenzó a tener visiones de santos que le pedían que liberara a Francia del dominio inglés. Al principio, sus padres pensaron que eran solo sueños o imaginaciones infantiles, pero pronto se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo con su hija. Juana era una niña tranquila y reservada, pero cuando hablaba sobre sus visiones se convertía en una persona apasionada y decidida. A menudo discutía con los sacerdotes locales sobre cómo podría cumplir la misión que creía haber recibido. Finalmente, Juana decidió que debía ir a ver al delfín Carlos, el futuro Carlos VII, para convencerlo de que ella era la elegida por Dios para liderar el ejército francés contra los ingleses. Fue un viaje peligroso desde Domremy hasta Schinnen, donde se encontraba Carlos. Pero ella no estaba sola,
llevaba consigo una carta escrita por el arzobispo de Tulle acompañada por 2 caballeros locales leales a Carlos. Después de varias semanas de viaje llegaron a Schennen, donde fueron recibidos por el consejero real Regnault Deschartres, quien les dejó pasar al castillo tras convencerse de la autenticidad del mensaje que traían. Fue en este contexto que la joven Juana de Arco se presentó ante Carlos VII, en Schennen. Juana era una campesina de 17 años, pero decía haber recibido visiones divinas que le indicaban que debía liderar al ejército francés para expulsar a los ingleses y coronar al rey. Carlos VII, desesperado por cualquier solución a la guerra, permitió que Juana se reuniera con él. La joven entró en la habitación donde estaba él y se arrodilló. «Soy Juana de Arco», dijo ella. «He venido desde mi pequeño pueblo para ayudarte a recuperar Francia». Carlos estaba escéptico, pero decidió darle una oportunidad a la joven. Le hizo muchas preguntas sobre sus visiones y Juana las respondió con seguridad y determinación. Finalmente, Carlos VII decidió confiar en ella. Le dio armadura y espada, y permitió que liderara al ejército francés en su batalla contra los ingleses. Juana se convirtió rápidamente en un símbolo del coraje francés. Su encuentro con Carlos VII fue crucial para su ascenso al poder. Sin él, puede que nunca hubiera tenido la oportunidad de liderar al ejército francés y cambiar la historia de su país para siempre. Con el apoyo del ejército francés, Juana lideró a las tropas francesas a varias victorias militares en la Guerra de los 100 años. Pero, como todos sabemos, su destino finalmente llegó a un trágico final cuando fue capturada por los ingleses y condenada por herejía. Estaba en la sala del tribunal, rodeada por las miradas hostiles de los jueces y los clérigos. La sala estaba llena de gente, pero yo me sentía como si estuviera sola y abandonada por todos. Había sido acusada de herejía y fui traída aquí para ser juzgada. Recuerdo cuando recibí la orden de ir al castillo del duque de Bedford para hablar con él. Pensé que tal vez podría convencerlo de que me dejara ir a casa. Pero cuando llegué allí, me di cuenta de que era un truco. Me arrojaron a una celda oscura y húmeda, donde me mantuvieron durante meses. Finalmente, me trasladaron a un tribunal para ser juzgada. Los jueces me preguntaron sobre mi fe y mis visiones. Les dije la verdad, que Dios había hablado conmigo y me había enviado para ayudar a Francia a vencer a Inglaterra en la guerra. Pero ellos no creyeron en mí. Me acusaron de ser una bruja y una hereje, y dijeron que mis visiones eran el resultado de mi pacto con el diablo. Fue entonces cuando supe que nada de lo que podría decir o hacer cambiaría sus mentes. Ya habían decidido mi destino antes incluso de comenzar el juicio. Me torturaron hasta el punto de hacerme confesar algo que no era cierto, solo porque querían escuchar esas palabras salir de mi boca. Entonces vino el día en que anunciaron mi sentencia, la hoguera. No pude contener las lágrimas al escucharla. No porque tuviera miedo a morir, tenía fe en que Dios me llevaría al cielo. Pero porque sabía que había sido condenada injustamente, y que mi vida había sido una gran mentira para aquellos que me juzgaron. Cuando llegó el momento de la ejecución, no podía dejar de pensar en mi familia, en mi hogar y en mi país. Quería estar allí para luchar por ellos, pero mi destino era otro. Mientras caminaba hacia la pira ardiente, cerré los ojos y recé por todos aquellos a los que amaba. Luego, las llamas me envolvieron, pero no sentí dolor, solo paz. Mi muerte fue un gran sacrificio por Francia y por mi fe. Mi nombre se convertiría en sinónimo de valentía y esperanza. Y aunque mis verdugos pensaban que habían ganado al quitarme la vida, yo sé que su victoria fue efímera. Mi legado vivirá para siempre en aquellos que creen en la justicia y la verdad. Juana de Arco fue una mujer excepcional que desafió las expectativas de su época. Desde muy joven, mostró una determinación y un valor impresionantes, y no dejó que la opinión de los demás la detuviera en su misión. Fue una líder natural, capaz de inspirar a sus hombres y mujeres con su pasión y su fe inquebrantable. Con ella a la cabeza, el ejército francés logró importantes victorias contra los ingleses en la Guerra de los 100 años. Sin embargo, su carrera se truncó abruptamente cuando fue capturada por los ingleses y sometida a un juicio fraudulento que acabó con su vida. A pesar de todo, Juana sigue siendo recordada como un símbolo de coraje y determinación para todas las personas que luchan por lo que creen.
Su historia es un ejemplo poderoso de cómo incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar el valor para seguir adelante y hacer una diferencia en el mundo. Juana de Arco nunca se rindió ante las adversidades, y gracias a eso, su legado sigue vivo hoy en día. ¿Conocías el origen y la historia de Juana de Arco? Si crees que nos faltó algo o conoces algún dato extra, no dudes en dejarlo en los comentarios. Esperamos que este video te haya gustado, debido a que ya hemos llegado a su fin. Si te ha gustado, no olvides dejarnos un like, un comentario y suscribirte para estar al tanto de más curiosidades y misterios. Nos vemos en el próximo video.